Últimamente, me he puesto a reflexionar bastante sobre un tema banal y sin relevancia honestamente. ¿Qué hubiera pasado si la República Argentina ganaba la Guerra del Atlántico Sur en el año 1982? Bueno, obviamente, hay muchas cosas que analizar aquí. Muchos posibles escenarios, y cómo hubiera esto afectado a las naciones beligerantes, a otras naciones de manera colateral, a la historia, y de plano, al mundo. Primero que nada, vamos a explicar brevemente para quien no lo sepa la Guerra del Atlántico Sur. Naciones beligerantes. De un lado, tenemos a la República Argentina, nación atacante en este conflicto armado. En el momento de los acontecimientos, bajo un gobierno militar de facto, que derrocó a la presidente legítima, María Estela Martínez Isabel de Perón, ex vicepresidente de Juan Domingo Perón, que obtuvo el puesto tras su fallecimiento. La nación no contaba con gran armamento ni tecnología avanzada, tenía aeronaves anticuadas, obtenidas de segunda mano en un plan de modernización de las Fuerzas Armadas, iniciado a mediados de los 50. Una de las naves más importantes de la flota argentina era veterana de Pearl Harbor. Las Fuerzas Armadas argentinas no tenían ninguna experiencia en batalla, más que la así llamada guerra contra la subversión, o mejor dicho, contra universitarios comunistas imbéciles. Hay rumores que dicen que la Argentina le declaró la guerra al eje 43.7 segundos antes del suicidio de Hitler. No obstante, muchos pilotos argentinos lucharon como voluntarios en la Royal Air Force británica paradójicamente. El bautismo de fuego de la Fuerza Aérea como tal fue durante la Guerra del Atlántico. La otra nación participante de este capítulo de la historia es el Reino Unido de Gran Bretaña, por el entonces bajo el mando de la primer ministro Margaret Thatcher, cuya popularidad era más baja incluso que la del presidente Galtieri. Curiosamente, tras el conflicto se la conoció como la Dama de Hierro. El Reino Unido de Gran Bretaña, por su parte, es la nación más belicosa del mundo, así como de la historia universal. Fue protagonista de las dos guerras mundiales, y tiene el récord que ni los Estados Unidos de América podrán superar. Han participado en más guerras que ninguna otra nación en la historia de la humanidad. Ha participado de la guerra más larga, la guerra más corta, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, y ha invadido a cada maldito país en esta tierra, a excepción de poco más de una decena. Ha invadido a la totalidad del continente americano, a excepción de Bolivia y Paraguay. Supongo que son de un valor nulo para la nación más ambiciosa de la historia. Me pregunto qué nos quedará pensar a las demás respecto a ellas. A decir verdad, se dieron las condiciones exactas que, en mi opinión, de haber tenido alguna variante, hubiera derivado en la mera inexistencia de dicha guerra. El hecho de que la así llamada república estuviera en ese momento en una dictadura militar es el principal factor determinante para la guerra. Ningún gobierno democrático se hubiera permitido semejante acción bélica, ni se hubiera aventurado de esa manera un fracaso absoluto casi asegurado. Si pudo acabar con un régimen totalitario, imagínense lo que le hubiera hecho a un simple presidente electo que durara unos meros 4 años en el poder. Le hubieran separado de su cargo y no podría volver a mostrar su cara en público. No, pero como lo hizo un dictador militar, siguió asistiendo a actos públicos hasta el fin de sus días. Bien, acá lo tenemos, lo podemos observar. Es Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri, si el ejército hizo una autocrítica, ¿no me parece que usted le quita imagen a este acto? Perdón, no le voy a formular declaración. ¿Por qué sigue viniendo a los actos? Me invitan, si no, no vengo. ¿Quién lo invitó? Terminado. Fue muy grave todo. Terminado. Ni siquiera canta la canción de Malvinas. Terminado, señor. No, pero ya terminó, Galtieri. Se le terminó a usted el tiempo. A usted también. No, a mí no se me termina el tiempo y no me toque la mano. ¿No le parece que es tiempo de una autocrítica, de que hay que desaparecer de los lugares con toda la crisis que hay en Argentina? ¿No le parece que en el 82 fue un acto de inconsciencia? Usted está mintiendo. No, ¿estoy mintiendo? No tomaba whisky, tomaba decisiones desacertadas. No sé por qué me mira así. Me parece que 38 millones de argentinos lo podemos mirar a usted así. Yo también a usted. Tenemos que estar en cana, ¿no? Qué generoso que es Argentina, ¿no? No insulte. No, le estoy diciendo que Argentina es un país generoso porque usted puede estar libre.
En cambio, los muertos de Malvinas no, están enterraditos. No venga más, Galtieri. Desaparezca del mundo. Aquí lo tiene entonces Leopoldo Fortunato Galtieri, presente nuevamente en un acto, un ejército que busca cambiar la impresión, y aquí lo tienen. Galtieri sigue. La razón del conflicto, se preguntarán. ¿Cuál fue la tan importante razón que pudo llevar a dos de las naciones más civilizadas del entonces a batirse a muerte? Un simple par de rocas áridas olvidadas en el confín del mundo, azotadas por el viento, el frío y el mal clima. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur están bajo administración británica desde 1833 y son reclamadas por la República, Confederación y Provincias Unidas desde entonces. Es fuente de petróleo y pescado y poco más. Su fauna está compuesta principalmente por ovejas y pingüinos y los ya mencionados mendigos peces. En 1982, la popularidad del presidente, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, así como del régimen en general, estaba decreciendo de manera desmedida, y debían encontrar algo que reavivase el sentimiento nacional y el amor por las Fuerzas Armadas. El período de la presidencia de Leopoldo Galtieri fue el de menor popularidad del régimen, así como de mayores problemas económicos y sociales. El gobierno necesitaba demostrar que las Fuerzas Armadas podían hacer algo más que golpear estudiantes y reprimir manifestaciones. Lo más obvio era animarse a dar el paso, ese paso que ninguna de las dos partes se animaba a dar desde mediados de los 70, tras el conflicto del Beagle, una molestia para la Argentina desde entonces. Declararle la guerra a Pinochet parecía lo más sensato, una guerra con muchas más bajas que las que tuvo finalmente Malvinas, pero en fin una victoria asegurada. Sufrida, pero asegurada al fin y al cabo. Después de todo, Chile no contaba con aliados en el continente, mientras que Argentina tenía buenas relaciones con la mayoría de sus vecinos, entre otras razones. Pero Galtieri necesitaba una solución rápida, inmediata y con más posibilidad de éxito, y las Malvinas estaban ahí para él. Un par de islas en el fin del mundo, de escasa población, a todo un océano de distancia del Reino Unido, y con las tropas británicas combatiendo en la OTAN contra la Unión Soviética en la Guerra Fría, era simplemente la oportunidad perfecta que no podían desperdiciar. Ahora bien, ¿era realmente una guerra tan imposible como dicen los libros de historia? La respuesta es no. Si bien el Reino Unido contaba con mejores y más modernas armas y vehículos, esto no lo es todo en una guerra. Si bien la tecnología es un factor importante en una guerra, no es un factor determinante. Además, no había una brecha tan grande entre ambas naciones, en un balance general. Claro, el Reino Unido contaba con el moderno Sea Harrier, que, entre otras ventajas estratégicas, podía despegar y aterrizar verticalmente, cosa que ninguna otra aeronave de época podía, mientras que la Argentina tenía el arcaico avión bimotor turbohélice Pucará. A pesar de la superioridad del Harrier británico, los antiguos aviones argentinos les causaron muchos problemas a la Royal Navy. Tomemos en cuenta también que la Argentina había comprado 14 aviones Super Étendard en 1980 y 5 duplas avión misil en 1981. Tal dupla constaba de un avión Super Étendard y un misil M39 Exocet. Nota: la Argentina había comprado más aviones y misiles Exocet, pero al declararle la guerra tan pronto a Inglaterra, Francia suspendió el envío de las armas y retiró a los ingenieros que estaban programando los mismos. Sin embargo, la Armada Argentina logró programar a tiempo los misiles. Ambas naciones tenían un arma poderosa que les otorgaba una enorme ventaja. El Sea Harrier de los británicos y el misil Exocet de los argentinos, que era capaz de hundir fácilmente cualquier buque, incluyendo los dos portaaviones británicos, corazón de la operación. Sin embargo, ninguno de los dos, ni el Harrier ni el Exocet, habían sido probados en batalla, por lo cual su eficacia no había sido fehacientemente comprobada. Ahora bien, ya podemos empezar a hablar de las posibles victorias de la República Argentina y qué hubiera pasado después.
La fecha clave. Originalmente, la operación estaba planeada para diciembre del mismo año, pero se adelantó por diversas razones. La primera y la más obvia ya mencionada, es el descontento social y creciente repudio a la Junta. El gobierno necesitaba reafirmar el patriotismo y la fe en la Junta, y una acción militar podría alentar al pueblo a volver a creer en las Fuerzas Armadas. De hecho, así lo hizo. La segunda razón fue que se envió un grupo de obreros argentinos a las Islas Georgias custodiados por la Armada Argentina. Dicho envío fue previamente autorizado por el Reino Unido. Lo que no fue autorizado fue que tales obreros izaran la bandera argentina en el puesto ballenero abandonado. The national anthem, the flag raising, were acts of deliberate provocation. The group had landed on South Georgia without permission or passports. Esto agitó las aguas en Londres e hizo pensar a la Argentina que Gran Bretaña había enviado un submarino nuclear a las Malvinas, hecho que quedó asentado en la cadena nacional del general Galtieri del 1 de mayo de 1982. Hemos probado que Gran Bretaña respondió con el envío de naves de guerra a la presencia previamente autorizada de obreros argentinos en las Georgias. El envío de un submarino nuclear suponía un enorme peligro para la operación de recuperación de las islas australes y podía significar el envío de más tropas y la fortificación de los archipiélagos. Debido a esto, la República Argentina decidió adelantar 5 meses la operación para anticiparse a la llegada del submarino inglés. Desafortunadamente, los informes de inteligencia eran erróneos y el tal submarino no existía. De haberse ejecutado la operación a fines de 1982, la recuperación del territorio hubiera sido un éxito rotundo. En mayo de 1982, Argentina recibiría alrededor de 20 misiles Exocet más, entrega que finalmente nunca se realizó, aún después de finalizada la guerra y de todos estos años, a pesar de que Argentina ya los había pagado. Además, el Reino Unido se estaba deshaciendo de varios navíos, entre los cuales se encontraba uno de los portaaviones enviados a las islas. Básicamente estaba a punto de quedarse indefenso. La operación se llevó a cabo al inicio del crudo invierno austral, situación desventajosa para ambos bandos. La Argentina pudo haber llevado sus mejores hombres y los más aclimatados y acondicionados para ir a las islas, pero por razones ya mencionadas estos estaban en la isla de Tierra del Fuego, reforzando la frontera occidental por temor a que estalle la guerra con Chile y tener que librar una batalla en 2 frentes. En su lugar, se envió a soldados y conscriptos del norte, el litoral y el Gran Buenos Aires, zonas mucho más cálidas y con condiciones atmosféricas y geográficas completamente opuestas a las que había en el sur. Preparados para la guerra. Hay que aclarar que desde el primer momento la Junta creía que la guerra no era factible y que todo se solucionaría de manera diplomática. Aun cuando se anunció que la Task Force británica había zarpado con rumbo a las Malvinas, seguían creyendo que era un mero método para presionar y que realmente no ocurriría nada. Aunque claro, 2 podían jugar ese juego. Se enviaron más tropas a defender las islas para intimidar a los Royal Marines, o eso creían los altos mandos argentinos. La Argentina no estaba preparada para una guerra de tal magnitud, ni en hombres, ni en entrenamiento, ni en armas, ni en tecnología. Ampliaremos esto más adelante. El aeródromo. La Argentina tenía clara superioridad aérea, tenía sus bases en tierra a pocos kilómetros del campo de batalla, tenía aviones en el ARA 25 de mayo y también utilizó la pista de Port Stanley como base para sus aviones, mientras que la base más cercana de Gran Bretaña se encontraba en la isla Ascensión, a 6.000 kilómetros de las islas. Además, la Argentina poseía 193 aviones de 6 tipos, mientras que el Reino Unido tenía
41 de 3 tipos. Retomando con el tema de la pista de Puerto Argentino, esta era demasiado corta para el despegue de ciertos aviones, por lo cual debía ampliarse. Esto podría haber movido la balanza hacia el lado de Argentina, suponiendo claro que la operación Black Box no se llevase a cabo con éxito. Según palabras de oficiales veteranos, la simple ampliación de la pista de Puerto Argentino no hubiera sido suficiente, muchas otras cosas debían trasladarse, pero Argentina carecía de la logística para tal hazaña. De todos modos, hacer esto sería en vano, dado que la pista de aterrizaje de Puerto Argentino fue bombardeada. Así que podemos quitar el ampliamiento de la pista de la lista de factores que hubieran desencadenado en la victoria argentina. El general Belgrano. Una de las grandes razones que se le atribuyen a la derrota de la Argentina aquí en el continente es el hundimiento del crucero Ara General Belgrano a manos del submarino HMS Conqueror. Este era el buque insignia de la Armada Argentina, sus cañones tenían más alcance que cualquier buque británico, por lo cual era una enorme amenaza para el Reino Unido. Pero esta mole no estaba en óptimas condiciones para la batalla. Tenía un problema de turbinas, por lo cual solo podía alcanzar los 18 nudos de velocidad. Tuvo que ser retirado de su mantenimiento anual, porque estaban aumentando las tensiones entre ambos gobiernos y debían acondicionar más buques. Debido a esto, obviamente su problema de turbinas no fue solucionado. Nunca fue dotado de sistemas antisubmarino, ni de sensor ni de ataque. Así que no pudo prevenir lo que se le acercaba. Sabía que había un submarino británico en las inmediaciones, pero no sabían dónde ni podían hacer nada al respecto ya que no tenían sistemas antisubmarinos como ya dije. En plena guerra se descubrieron problemas con la munición de los antiaéreos, por lo cual también estaba indefenso a ataques por aire. Ahora procederé a relatar las acciones del Belgrano durante la guerra. El 16 de abril zarpó hacia la isla de los Estados y realizó prácticas de tiro con todos los cañones al llegar allí. El 19 de abril, durante dichas prácticas se descubrió un problema con la munición de los antiaéreos, por lo cual también estaba indefenso ante ataques por el aire. Debido a esto, debió volver a la base de Ushuaia a reabastecerse y arreglar el problema. El día 24 volvió a zarpar hacia la isla de los Estados. Ese mismo día los argentinos descubrieron la primer Task Force británica con rumbo al sur. Sus órdenes entonces fueron de permanecer en la zona de la isla de los Estados y el Banco Namuncura para interceptar y neutralizar unidades enemigas. El 1 de mayo fue avisado de un inminente ataque aéreo. En realidad se trataba de un avión argentino con problemas de radio. Ese día se le dieron nuevas órdenes, tenía que proceder hacia el norte rodeando las islas, mientras que el portaaviones 25 de mayo hacía lo mismo al otro lado de las islas. Esta maniobra de pinza intentaba emboscar a la flota británica, dado que en el 25 de mayo había aviones equipados con los misiles AM-39 Exocet y el Belgrano contaba con el largo alcance de sus cañones. 1 de mayo. Si tomamos en cuenta que esta maniobra estaba prevista para el día 1 del mes de mayo y el buque General Belgrano fue hundido el día 2 de mayo, nos queda la pregunta, ¿por qué no se ejecutó la maniobra prevista? Pues bien, el día 1 de mayo ocurrió un fenómeno que en su naturaleza en sí es bastante común, pero la verdad es que debido a la elevada latitud en que se situó el teatro de operaciones y las condiciones ambientales propias de la zona, ninguna de las dos facciones pudo prever. Debido a que la zona donde se desarrolló el conflicto es reconocida por ser altamente ventosa, a todos tomó por sorpresa que el 1 de mayo ocurriera una calma de viento, lo que dificultaba el despegue de los aviones Super Extendard desde el portaaviones 25 de mayo, no así de los Harrier, que como ya se ha mencionado, poseían la capacidad de despegar verticalmente. Debido a esta calma de viento, los aviones deberían aligerar la carga y reducir el combustible, lo que obviamente se traduce en la reducción de la distancia que podían recorrer los mismos, así que el 25 de mayo debía acercarse más y peligrosamente a la Task Force. A esto se suma que el factor sorpresa se pierde cuando un avión de exploración británico encuentra al grupo del Ara 25 de mayo.
Finalmente, lo que ocurrió fue que el Ara General Belgrano se retira fuera del área de exclusión total y es hundido por el submarino nuclear clase Churchill Conqueror. Recapitulando, de no haber ocurrido la calma de viento el 1 de mayo, se hubiera dado el ataque de manera exitosa como se esperaba, de parte del Belgrano, el 25 de mayo y el San Luis hacia la Task Force británica, lo que hubiese provocado grandes daños mayores a importantes naves de la Royal Navy, como lo eran los portaaviones Her Majesty's Ship Hermes y Her Majesty's Ship Invincible. En el ataque al crucero Belgrano se perdieron 323 vidas humanas, pertenecientes a tripulantes del buque, casi la mitad del total de almas perdidas durante el conflicto en el bando argentino, 649. Desde ese suceso, los argentinos no querían arriesgarse a enviar más buques a las islas y los dejaban cerca del continente. Aún con todo, a este punto la guerra no estaba completamente sentenciada. La Argentina pudo haber detenido el desembarco en San Carlos con la utilización de minas. El problema era que poseían muy pocas y estas eran muy antiguas, datan de la Segunda Guerra Mundial o incluso antes. Al tener tan pocas minas, y con el temor al enorme margen de error, se optó por no minar nada. Perfecto, mi general, grandiosa estrategia. La verdad es que las fuerzas argentinas creían que San Carlos era el lugar menos probable de desembarco. Paralelamente, los británicos temían que los argentinos los estuviesen esperando con todo en San Carlos con las aguas totalmente minadas. Llegado el desembarco británico en San Carlos, los argentinos creían que era una operación falsa o de desinformación, similar a la Operación Fortaleza durante la Segunda Guerra Mundial. Por razones desconocidas, San Carlos jamás fue atacado excepto por aire y la lucha inicial con el destacamento argentino que allí se encontraba. Espoletas. Pasaré rápido de este punto debido a que es prácticamente de dominio público y no hay mucho que extenderse la verdad. Los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina y el Comando de Aviación Naval de la Armada Argentina han sido reconocidos por su temeridad durante el conflicto, por realizar demenciales maniobras tales como volar ala con ala a escasos metros del agua, en pos de no ser detectados por los radares y misiles antiaéreos británicos, que estaban prácticamente preparados con el único fin de derribar bombarderos o aviones espías soviéticos que volaban a gran altura durante la Guerra Fría. Por esta razón, las aeronaves argentinas pasaban muy cerca de los buques de la Royal Navy y soltaban las bombas a una altura ridículamente baja. Con esto en mente surgía un problema a la hora de preparar las espoletas para las bombas, ya que si estas detonaban muy pronto, la explosión podría alcanzar al piloto, pero si tardaba en explotar, la bomba podría simplemente causar daños menores en el casco de la nave y explotar bajo el agua, por el poco tiempo que le tomaba a la bomba llegar desde la aeronave al navío enemigo. Ha habido bombas que efectivamente no atinaron a explotar en el objetivo, otras que fueron desactivadas antes de explotar y algunas que incluso cayeron en su momento sin causar daños importantes pero que al cabo de un tiempo explotaron. Tal es el caso de la bomba responsable del hundimiento del HMS Antelope. Si se hubiese dado el caso de que todas las bombas argentinas que dieron en el blanco hubieran explotado, la Armada Real se hubiera visto obligada a retirarse. Asalto final, guerra de desgaste. Terminando con esta primera parte, llegamos a la guerra terrestre posterior al desembarco en San Carlos. La estrategia británica era transportar sus tropas por aire en helicóptero hasta los objetivos, cosa que no se pudo dar y debió procederse a pie hasta el final de la guerra. ¿Por qué? Gran parte de estos helicópteros y demás pertrechos para suministrar las líneas terrestres se encontraba a bordo del SS Atlantic Conveyor, que fue alcanzado por 2 Exocet disparados desde 2 aeronaves Super Étendard del Comando de Aviación Naval de la Armada de la República Argentina el 25 de mayo de 1982, en las cercanías del Estrecho de San Carlos.
El navío finalmente se hundió 3 días después, el 28 de mayo, perdiéndose con él los helicópteros destinados al transporte de tropas. El hundimiento del Atlantic Conveyor fue la pérdida militar más grande que Gran Bretaña sufrió en la guerra. Su pérdida significó un golpe casi tan importante como el hundimiento de un portaaviones. Por esta y otras razones, el almirante Woodward, comandante de la Task Force británica, estuvo a punto de anunciar la retirada y comunicar a Londres que la batalla de las Malvinas estaba perdida. Sin embargo, las fuerzas británicas decidieron seguir adelante. Aquí llegamos al último punto que demuestra la inoperancia e ineptitud del teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe del ejército, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y presidente de la República Argentina, en conjunto con el almirante Jorge Isaac Anaya, jefe de la Armada de la República Argentina, y el brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Como fue mencionado anteriormente, las fuerzas argentinas, que contaban con superioridad táctica y numérica respecto a las británicas, jamás las atacaron directamente y prácticamente se limitaron a esperar la llegada de los británicos a ver si podían detenerlos, enfrentándose a ellos en números inferiores. Que sí, que los soldados lucharon con excelencia y bravura, eso está fuera de discusión. Como claro ejemplo de mis palabras está el soldado conscripto Oscar Ismael Poltronieri de la clase 62, quien es uno de los únicos 2 conscriptos en obtener la mayor condecoración entregada por el país, la Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate, que obtuvo por retener a un grupo entero de británicos él solo, con una ametralladora, su fusil Fal y su 9 milímetros, solo para permitir que su pelotón pudiera retirarse a salvo. Luego de que lo diesen por muerto, 2 días después de la retirada, llegó a Puerto Argentino sorprendiendo a todos sus compañeros, pero para desagrado del soldado Poltronieri, al llegar a la capital, ya la Union Jack flameaba por la ciudad. Pero bueno, aquí no hablamos de los soldados, sino de sus superiores y de las órdenes emanadas desde arriba. El generalato nunca ordenó el contraataque, de hecho le ordenó al comandante argentino en el teatro de operaciones, el general de brigada Mario Benjamín Menéndez, que mantuviera sus posiciones. El general y gobernador militar de Malvinas Menéndez estuvo a punto de desoír las órdenes de Galtieri y ordenar el contraataque, pero decidió finalmente obedecer y la batalla se perdió. Como extra y para finalizar voy a agregar que, en 2 ocasiones el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte le ofreció a la Argentina la posibilidad de recuperar de manera inmediata la soberanía de las Islas Australes. La primera fue en 1974, en ese entonces se le ofrece a la Argentina la posibilidad de arrendar el archipiélago por 99 años, en ese periodo se pretendía pasar gradualmente el control a la Argentina e iniciar un proceso de migración para que pasados los 99 años la transición definitiva fuera más tranquila. Perón pretendía negociar para reducir el periodo de arrendamiento, pero lamentablemente 3 semanas después de la oferta, el presidente Juan Domingo Perón fallece. Para mal de la Argentina, la inoperante de Martínez y los soberbios de las juntas no supieron afrontar la situación y se levantó la oferta. Como se ha mencionado anteriormente, entre 1981 y 1982 Gran Bretaña planeaba deshacerse de los portaaviones enviados al Atlántico Sur, del HMS Endurance y demás buques, y la guarnición británica en las islas se veía drásticamente reducida. Estas noticias llegaron a Buenos Aires, algunos medios locales hasta osaron informar que las Malvinas quedaban indefensas. Además, en ese tiempo los Kelpers, los habitantes de las Islas Malvinas, pasaron a ser ciudadanos de segunda, que ni siquiera podían obtener la nacionalidad británica completa. Nuevamente, a principios de 1982 Margaret Thatcher le ofrece a la Argentina exactamente el mismo trato que en 1974. Desafortunadamente, la torpe inteligencia argentina ve esto como un signo de debilidad y creyeron que esta oferta podría significar que el Reino Unido le ofrecía a la Argentina el arrendamiento de las islas porque no estaba en condiciones de defender el archipiélago.
Por consiguiente, lo más lógico sería tomarlas por la fuerza, antes que desperdiciar dinero sin sentido. Después de todo, Gran Bretaña no podría defender Malvinas. Bueno caballeros, esto ha sido todo por esta ocasión. En la próxima oportunidad utilizaremos lo visto en este video para teorizar la hipotética posguerra y diferentes líneas temporales de lo que podría pasar luego de la guerra, como lo sería el Reino Unido cediendo definitivamente el archipiélago a la Argentina, un ataque argentino al Canal Beagle y el sur de Chile, una invasión británica a la Argentina continental y hasta un bombardeo nuclear a la ciudad de Córdoba. Esto es todo por mi parte, no olvides comentar qué te pareció el video y dar ideas para futuros proyectos, por lo pronto la segunda parte de este. Si quieres estar en contacto directo conmigo, en la descripción dejaré mis redes sociales, no olvides mencionar que vienes por asuntos del canal. Nos vemos en otro video y hasta siempre, adiós.